Bienvenidos, vamos a platicar acerca de conceptos de la iluminación. Por favor, vamos a confirmar que tengan ustedes audio y video. En el panel lateral derecho tienen un botón de preguntas y respuestas. Si desean hacer una pregunta, por favor, den su nombre y pongan ahí su pregunta. Y por el momento les pedimos que para saber que están viendo y escuchando, en ese panel pongan el número 5. Y con eso nosotros vamos a poder monitorear que ustedes están escuchando lo que decimos y viendo nuestra presentación. Muy bien, perfecto. Tenemos ya varias personas conectadas, son las 11:03 de la mañana. Vamos a comenzar con nuestro tema. Esta es una serie de webinars enfocado a nuestros socios comerciales y el objetivo es acercar los conceptos básicos, ejemplos de aplicación, buenas prácticas. Al final de este webinar van a poder recibir una constancia de asistencia. Les pedimos que sigan las instrucciones del formulario que les vamos a decir en su momento. Y posteriormente vamos a tener otros temas más profundos acerca de la aplicación de los equipos, la selección, la normatividad, etcétera. Este es un webinar inicial sencillo. Vamos a tratar acerca de las unidades de la iluminación. Vamos a tratar acerca de cómo comunicarnos entre nosotros respecto a la iluminación para entendernos mejor. Conceptos básicos para su comprensión. Muchas veces nos enfrentamos al problema de la iluminación y hablamos de cosas que o no entendemos o no sabemos sus consecuencias o hace falta tener claras para poder ir más adelante. Seleccionar equipos de iluminación no es una tarea difícil, pero requiere tener ciertos elementos para poder hacer la selección correcta y poder asegurar que el resultado va a ser el esperado. Vamos a comenzar. Muy bien. Vamos a hablar durante 20 minutos acerca de la naturaleza de la luz, las unidades de medición, la normatividad que la rige. Estas unidades, la candela, el lumen, la lux, el Kelvin. Vamos a decir cómo se miden. Vamos a hablar también del rendimiento de color antes y ahora, porque ha ido evolucionando con la entrada de la tecnología LED, y de la luz y el entorno. ¿Qué pasa con las cosas que están alrededor de la luz? Con la reflexión, cómo es esta reflexión, si es difusa, si es especular, de qué nos sirve utilizar esas propiedades de los materiales, y vamos a ver cómo aplicar esta iluminación de una manera muy sencilla. Primero, la naturaleza de la luz. ¿Qué es la luz? La luz es una porción del espectro de radiación electromagnética. Es la porción que nuestros ojos están calibrados para ver. Esta porción visible
va desde los 380 nanómetros de longitud de onda hasta los 780 nanómetros. Esto no necesitamos aprendérnoslo, simplemente recordar que dentro de toda la radiación electromagnética, donde están los rayos gamma, los rayos X, están las ondas de radio, las microondas, hay una porción que el ojo está calibrado para ver y ve ciertos colores, y si nosotros rompemos esa porción del espectro de radiación electromagnética, vamos a separarlo en colores que van desde el rojo hasta el violeta. Entonces, nuestros ojos son unas máquinas calibradas para ver esa porción. Más abajo del rojo está el color infrarrojo, no lo vemos. Más arriba del violeta está el ultravioleta, tampoco lo vemos. Pero esa luz ultravioleta, ahí está, se divide en tres partes, lo que llamamos VA, VB y VC. Ahorita está muy de moda hablar de la luz ultravioleta que nos ayuda a matar microorganismos como bacterias, virus. Esta es la luz VC. La luz ultravioleta A la llegamos a ver en algunas aplicaciones como luz negra. Es lo que aplicamos en bares o en discotecas para hacer que las cosas de color blanco o las cosas que tienen componentes orgánicos brillen. Esa luz negra es la que se utiliza también para los aparatos que revisan los billetes falsos. La luz ultravioleta de la franja B, que va de los 280 a los 315 nanómetros, esa es la que hace daño. Es la luz ultravioleta que nos tenemos que proteger, por la cual nos ponemos bloqueadores solares para evitar que nos salga algún daño en la piel. Aquí vemos la parte del espectro que los ojos ven y vemos que está calibrada entre los 380 y los 700 nanómetros. Sin embargo, no todo lo vemos igual. Nuestros ojos están calibrados para ver mejor el color que está al centro de ese rango, que es el color verde. Y tenemos dos tipos de células que reciben la luz en los ojos, que son los conos, perciben el color. Esta visión, cuando vemos a través de los conos, se llama fotópica, y los bastones, que perciben la forma. Cuando vemos a través de los bastones, es la visión escotópica. ¿Qué diferencia tiene una de la otra? Pues que la fotópica, para utilizar esa visión fotópica, necesitamos un cierto nivel de luz. Cuando el nivel de luz baja, son los bastones los que empiezan a ver y vemos principalmente la forma, no vemos ningún color. Es la luz, es la visión que utilizamos en la noche, y por eso decimos que todos los gatos son pardos en la noche, porque todos los vemos igual. Nuestros ojos están viendo con los bastones, no con los conos. Hay una visión intermedia que se llama visión mesópica, que se ve con conos y bastones. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para tener en cuenta cuando diseñamos, por ejemplo, alumbrado en vialidades, cuando diseñamos iluminación de calles o de un estacionamiento o con niveles muy bajos de luz, tenemos que estar conscientes que habrá un momento en que los ojos pasarán de visión fotópica a visión escotópica. Y como vemos en la gráfica, la calibración de qué rango de luz ve mejor el ojo no es lo mismo con visión fotópica que con visión escotópica. Ahora, ¿cómo vamos a medir esta iluminación? ¿Qué unidades vamos a utilizar? Para definir estas unidades vamos a utilizar las definiciones que nos dan las autoridades, y la principal autoridad en pesos y medidas en el mundo es la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, que por sus siglas en francés son BIPM. Nosotros somos miembros desde 1890 en esa oficina y participamos en 8 de 10 comités. Nosotros participamos en el Comité de Acústica, Ultrasonido y Vibración, en el Comité de Distancia, Electricidad y Magnetismo, Masa, Fotometría y Radiometría, que es el que nos
nos ocupa en esta ocasión, química y biología. No participamos en la radiación ionizante, participamos en el de termometría y en el de tiempo y frecuencia. Tampoco participamos en el de unidades, pero en 8 de estos 10 comités tenemos presencia y participación activa. Esta oficina es la que determina cómo son las unidades. En nuestro país, las normas y las unidades son reguladas por la Dirección General de Normas, que pertenece a la Secretaría de Economía. Esa facultad se le otorga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Y esta norma que regula las unidades de medida es la NOM 008 SCFI. Esto es importante porque muchas veces decimos, yo la definición que quiero usar de candela es la que me dijeron en el IES en 1998, que tomé un curso. Espérame, la definición oficial para México está en la norma 008 CSFI y surge de la relación que tenemos con la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Ellos son la autoridad. Aunque haya otras instituciones u otros organismos u otros consejos de normalización, puede ser IES o CIE, etcétera, los que son autoridad, los que definen cuál es la norma o cuál es la unidad y cómo se mide, son este camino que estamos marcando. Aquí en México tenemos el CENAM, más adelante vamos a hablar de él, relacionado con los equipos de medición, es el Centro Nacional de Metrología. Tenemos la Entidad Mexicana de Acreditación, o EMA, también vamos a hablar de ella en su momento. Ahora, esta Dirección General de Normas no hace todas las normas, lo que hace es regularlas y registrarlas. En nuestra NOM 008, que emite la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, CSFI, nos da la definición de candela, que es la unidad básica de iluminación. La candela, tal como lo mencionan en la definición de la Oficina de Pesos y Medidas, es una definición un poco compleja, y tenemos la fórmula, pero no tenemos que aprendérnosla. Hay que recordar lo que está en verde en nuestra pantalla. Una candela es la intensidad luminosa en una dirección determinada de una fuente que emite radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 a la 12 Hz y tiene una intensidad radiante en esa dirección de 1 sobre 683 watts por esté radiante. Quedémonos con que una candela es la luz emitiéndose en una dirección. La unidad candela se abrevia CD y su símbolo es I. Ahí tenemos un dibujito muy simple con un foquito, con una fuente de luz que emite luz en una dirección. Esa luz no va a perder intensidad. Esa luz va a permanecer igual conforme pasa la distancia. Ustedes me van a decir, oye, pero si yo pongo mi mano cerca de un foco y lo alejo a 1 metro, lo alejo a 3 metros, me llega menos luz. Efectivamente, pero como la candela está considerada en un solo punto, en ese punto sigue saliendo la misma cantidad de luz. No importa qué distancia lo midas. Cuando nos dicen, oye, esta fuente de luz me da tantas candelas en cierta dirección, a veces nos oímos preguntas que dicen, ¿y a qué distancia? A todas las distancias. A 1 centímetro, a 1 metro, a 1 kilómetro, a 10 millones de kilómetros. Esa es la razón por la cual podemos ver las estrellas en la noche cuando está oscuro, porque la luz no ha perdido intensidad. Claro, esa estrella no nos alumbra como el Sol, que está más cerca, pero alcanzamos a ver ese rayito de luz que emitió hacia nosotros. Pasaron años en que llegara a nosotros y lo vemos claramente. Para medir esa unidad, que es la candela, utilizamos un fotogoniómetro o goniofotómetro. En ocasiones lo encontramos con ese nombre. Hay gente que le dice fotogoniómetro, goniofotómetro. Lo que nos va a medir es la intensidad luminosa en diferentes ángulos. Ahí tenemos dos imágenes. Vemos la fuente de luz y un espejo
que nos está recibiendo la luz de la fuente y nos manda el rayo de luz en una dirección donde está nuestro sensor. En el lado derecho, ustedes ven una imagen de un fotogonómetro en su riel que nos está mandando el rayo de luz hacia donde está el sensor y nos va a decir en una curva de intensidad luminosa o diagrama polar cuánta intensidad luminosa o candelas están saliendo en los diferentes ángulos. Esto se mide en planos que se hacen alrededor del luminario y si nosotros sabemos cómo sale la luz de ese luminario, vamos a poder aprovechar esa información para seleccionar un equipo o para calcular en un programa de cálculo, por ejemplo, Dialux, que es el que utilizamos en Pleus, y hacer una simulación con los datos reales de cómo sale la luz de ese luminario. De ahí la importancia de tener o una prueba de laboratorio o una simulación a través de programas que nos digan cómo es la salida de luz de este equipo, para después poder aplicarlo en una necesidad especial o en un proyecto y poder garantizar los resultados. Hay que tener mucho cuidado, lo veremos más adelante en otros cursos. Por ejemplo, cuando comparamos un equipo europeo contra un equipo americano, los europeos ponen los planos de 0 y 90 grados al revés de los americanos. Los europeos los ponen perpendicularmente a la lámpara y los americanos los ponen transversalmente a la lámpara cuando las lámparas son una simetría, por ejemplo, con lámparas tubulares. Entonces, eso nos hace pequeños detalles finos que hay que revisar cuando hacemos un proyecto y bueno, lo veremos a detalle en otra ocasión. La siguiente unidad que tenemos, si medimos toda la intensidad luminosa que pasa por un área en una unidad de tiempo, esto es, todas las candelas que pasan a través de una superficie por unidad de tiempo, obtenemos la unidad lumen. Esta unidad lumen es derivada de la unidad fundamental candela, que es la única que nos define la oficina de pesos y medidas. Recuerdan que el comité de pesos y medidas en el cual participamos, por cierto, era de fotometría y radiometría, que no era solamente de fotometría. Ese comité utiliza la unidad candela para después derivar unidades de fotometría, como el flujo luminoso o lumen, y unidades de radiometría que se usan, por ejemplo, en tecnologías de la información. Cuando aplicamos fibra óptica, que gracias a la cual estamos ahorita platicando nosotros a través de Internet, estamos utilizando unidades también de radiometría que se basan en la candela. De ahí la importancia de fijar exactamente en qué longitud de onda estábamos hablando. ¿Se acuerdan que dijimos a 540 por 10 a la 12 Hz? Nos daba 540 nanómetros de longitud de onda. Y nos decía de una intensidad radiante determinada. Esto es para poder fijar nuestro estándar y de ahí derivar las unidades hacia la luz y hacia aplicaciones de radiometría. Entonces, si medimos la cantidad de luz que pasa por un área en unidad de tiempo, obtenemos los lúmenes. Esto es el flujo luminoso total de la lámpara. Una vez más, no importa a qué distancia te pares, los lúmenes de la lámpara o fuente luminosa van a ser los mismos. Si yo mido los lúmenes con una esfera de 1 metro de diámetro alrededor de mi fuente de luz, va a ser determinada cantidad. Si esa esfera tiene 10 kilómetros de diámetro, va a ser la misma cantidad, porque la lámpara no ha emitido más o menos luz porque yo me pare más lejos o más cerca. A la lámpara no le importa a qué distancia estoy yo de ella. Ella sigue emitiendo la misma cantidad de luz. Simplemente, para poder medir los lúmenes, si me paro más lejos que ella, tendría que tener una malla de medición o una red para captar candelas mucho más grande. Algo impracticable. Por eso, para medir el flujo luminoso,
utilizamos normalmente una esfera de Ulbricht o esfera integradora, como la que tienen ustedes en la pantalla. Ahí metemos la fuente luminosa, ponemos la fuente luminosa adentro y hacemos la medición de toda la luz que está dentro de ese espacio. Eso es el flujo luminoso. El siguiente punto es la iluminancia. Ahora sí, ¿qué cantidad de luz recibo en una superficie? A esto le llamamos lux. Y estamos acostumbrados a oír de los lux porque nos dice la NOM 025 STPS, si ustedes están en un proyecto de alumbrado de áreas de trabajo o un proyecto de retail donde nos indica a alguien, necesitamos llegar a 1000 lux. Ah, caramba, ¿y eso qué es? Bueno, los lux es la iluminancia, que es la cantidad de luz que está golpeando en una superficie. Lo abreviamos como LX y su símbolo es E. Ahora sí, si yo me paro más lejos de mi fuente de luz, el mismo flujo luminoso lo voy a repartir en un área mayor. Entonces, si a 1 metro mi fuente de lux me da 36 lux, a 2 metros, por cada metro cuadrado me va a dar 9 lux. Y a 3 metros voy a repartir la misma luz que a 1 metro en S1 la ponía en solo 1 metro cuadrado, las mismas candelas las tengo que repartir, diluir entre 9 cuadritos, 9 metros cuadrados, un área mucho mayor, entonces voy a obtener solamente 4 lux. Esto nos dice que conforme me voy alejando, voy perdiendo iluminación con una relación inversa al cuadrado de la distancia. Esto es muy rápida la pérdida de la cantidad de lux que tengo conforme me alejo de mi fuente luminosa. Y también me dice que el flujo luminoso es igual perdón, que la iluminancia es igual a flujo luminoso entre el área. Otra cosa que tenemos que considerar es que si la luz no golpea normalmente, o esto es a 90 grados, voy a tener menos eficacia de la luz. Conforme se va inclinando mi ángulo, voy teniendo mayor distancia y voy repartiendo la luz en mayor área y voy teniendo menos efectividad. Ahora, ¿recuerdan que decíamos que el ojo estaba calibrado para ver de cierta manera los colores del espectro de luz visible entre el rojo y el morado? Aquí tenemos nosotros la gráfica punteada en azul con la respuesta de los ojos. Después de una investigación que se hizo durante mucho tiempo, se determinó que esta era la respuesta o sensibilidad del ojo humano ante los colores. Y vemos cómo un LED nos da luz fuera de este rango, luz que no podemos ver. Y del lado derecho vemos cómo algunos equipos de medición nos miden fuera del rango de luz humana. Entonces, un equipo de medición, por ejemplo, este que estamos viendo aquí, son de una marca AMC, nos indican que tienen coseno corregido. ¿Se acuerdan que conforme se va inclinando el ángulo de luz, este va siendo menos efectivo? Bueno, pues este equipo está considerando ese dato y está calibrado a la curva fotópica. Lo vemos en la gráfica que está a la izquierda, donde vemos que está calibrado a los 550 nanómetros con 683 lúmenes por watt. Aquí tenemos estos equipos que parecen iguales, A811 y 813, pero tienen una pequeña diferencia, que es qué tan bien miden la luz. Cuando nos dice la gente, pon 1000 luxes en este espacio, y llego con un equipo para medir, ya puedo saber si tiene o no tiene los 1000 luxes. Pero mucho ojo, estos luxes pueden tener cierta variación dependiendo del equipo con el que los mida. Aquí vemos que uno de los equipos nos da una precisión de más o menos 18% de la lectura en fuentes comunes de luz.
Esto es, está calibrado a más o menos 5% para la curva fotópica a los 540 nanómetros, pero para fuentes de luz normales que no solamente nos dan luz en ese punto, tiene variaciones que pueden ser muy grandes. Entonces, ¿qué pasa conforme pasó la tecnología? Se fue evolucionando, sacaron el modelo de LEDs y nos dice que tiene más o menos 3% en incandescente para las lecturas de incandescentes de precisión, más o menos 6% para LEDs y tenemos 9% en otras fuentes. Entonces, si yo mido mi nivel de iluminación de otras fuentes, puedo tener un error del 9% y después lo cambio a LEDs, mi error va a bajar a más o menos 6%. Gané o perdí 3%. Hay que considerar entonces que nuestro equipo debe ser lo más preciso posible y además debe estar calibrado. Nosotros utilizamos un equipo Amprove LM120 que tiene una calibración de más o menos 3% para la fuente básica y 6% para otras fuentes de luz, lo cual es bastante preciso y además está certificado por un organismo que la EMA avala. ¿Se acuerdan hace rato que dijimos que la Dirección General de Normas se encargaba de las normas? Bueno, pues la EMA se encarga de certificar a los organismos que calibran los equipos. Entonces, si mi equipo no está calibrado, no me va a servir, no va a ser confiable esa medición. Otro de los puntos es la luminancia. Decíamos hace rato iluminancia y esta se llama luminancia, no confundir. La luminancia es la cantidad de luz que emite una superficie, candelas por metro cuadrado. El símbolo es L y tenemos que saber cuál es la luminancia de las superficies para evitar reflejos, principalmente reflejos en pantallas de computadora. Nosotros en realidad lo que vemos es la luminancia sobre las superficies, no tanto la luz que sale de los equipos, sino la luminancia que reflejan las superficies. Luego tenemos la temperatura de color. Tomamos prestado del sistema internacional la unidad Kelvin. El símbolo es K, no lleva la bolita ni se dice grados Kelvin, es solamente Kelvin. Y es de qué color se ve la luz de una fuente luminosa conforme vamos pasando de los 2500 Kelvin a los 24000 Kelvin. Esto lo hicieron calentando un cuerpo de cierto metal a estas temperaturas de Kelvin. El cuerpo empezó a brillar y empezó a dar esta luz de estos colores. Entonces, comparan la luz de las fuentes luminosas con esta fuente y nos ayuda a poder crear efectos de iluminación, a poder crear ambientes aplicando el color de luz adecuado. Hay 3 colores básicos en la industria: blanco cálido, blanco frío y luz de día. Blanco cálido son los colores de menor temperatura de color en Kelvin, 2500, 3000, 3500. Blanco frío está alrededor de los 4000, 4100 Kelvin. Y luz de día arriba de los 5000 Kelvin, 8000, 10000, etcétera. Y nos va a generar un ambiente diferente si ponemos una fuente cálida a si ponemos una fuente fría. Aquí tenemos un restaurante que tiene un ambiente íntimo. La luz apropiada sería una luz cálida o podemos recomendar una luz cálida. Pero si el restaurante fuera de comida rápida, seguramente esta luz no sería la apropiada. No hay una receta para decir restaurantes es igual a luz cálida. Si el restaurante es de mariscos y tenemos un ambiente, queremos generar un ambiente de frescura y un ambiente de higiene, probablemente una luz del tipo luz de día sea lo más apropiado. El otro concepto que tenemos es el rendimiento de color, que es qué tan importante es ver los colores correctos. Hay aplicaciones como las que vemos en la pantalla en donde es crítico ver los colores correctos y hay aplicaciones como estas que vemos de venta de alimentos donde no solamente es crítico, sino además nos ayuda a vender. El que los alimentos se vean con el color correcto y no se vean distorsionados nos ayuda a que la gente se atraiga o vea
con una mejor vista lo que estamos exhibiendo. Aquí tenemos otro caso en la industria gráfica y en museos. También es una cuestión importante el tener un rendimiento de color alto. Este rendimiento de color lo medimos entre el 0 y el 100, donde el 100 es nuestro patrón, que es la luz del sol, y vemos que conforme ha pasado el tiempo y tenemos ahora fuentes de luz LED, que estos LEDs tienen baja emisión en el rango rojo y alta emisión en el rango azul, como vemos con la luna punteada en la gráfica, la parte que está en el círculo tiene un bajo desempeño contra la luz del sol, que es la línea sólida, y aunque el LED tuviera un rendimiento de color alto, 85% que se considera bueno, su debilidad puede ser en el rango rojo. Por eso reportamos también el cumplimiento de R9, que es la parte roja. En los LEDs es común que digamos, tiene un 85 de CRI y un R9 50. Ah, caramba, ya me están diciendo que si yo utilizo ese LED para iluminar cosas que tengan color rojo, lo voy a ver correctamente. Si yo utilizo ese LED para iluminar a la gente, donde el tono de la piel depende del color de la sangre que está atrás y necesito ver el color rojo, también me va a servir. Yo puedo poner un LED que tenga 85 de CRI con un R9 muy bajo y la gente se va a ver pálida y los colores rojos de lo que está exhibiendo, de la comida o de los productos que está exhibiendo, se van a ver distorsionados o menos atractivos. Ahora, la luz no solamente la vamos a medir saliendo, no solamente queremos saber sus candelas, su índice de rendimiento de color, su temperatura de color, sino qué pasa con el entorno, cómo interactúa. Bueno, pues tenemos efectos de reflexión, por ejemplo, reflexión especular. Aquí vemos un caso en el cual nos imaginamos que iluminamos abajo del mostrador en esto que parece un hotel, ahí dice recepción, y se ve muy bien esa franja de luz o esa cenefa de luz, pero se nos olvidó que estaba el piso de mármol, que el mármol iba a estar pulido, y estamos viendo hasta la marca de los focos. Si eso era el efecto que queríamos hacer, está bien hecho. Si ese no era el efecto que queríamos hacer, pudo haber estado mejor. La reflexión especular es como cuando reflejamos en un espejo. El haz de luz se refleja casi íntegro y el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. Otra forma de reflejar es la reflexión difusa. La difusa es cuando golpea nuestro haz de luz una superficie, se rompe este haz de luz y la luz sale en todas direcciones. Ahí vemos que esta pared en la cual estamos acentuando con equipos que le demandan la luz directamente, rompe el haz de luz y no vemos un rayo de luz que regresa a nosotros, sino toda la pared está brillando. Y el tercer tipo de reflexión es la semiespecular, en la cual se rompe el haz de luz, pero no se rompe por completo. Se rompe y se distorsiona, pero alcanzamos a notar la forma original de la fuente de luz después de su reflexión. Aunque no es nítida, es perceptible cuál era esa forma de luz de la fuente original. Otro de los efectos que tenemos que considerar es la refracción y la difracción. La refracción es cuando el haz de luz pasa por algún medio, por ejemplo, el vidrio o el agua, y esto cambia la dirección de la luz. Por eso vemos en la fotografía de la izquierda cómo el popote parece roto y esto se debe a la refracción que pasa por estos medios, por el agua y por el cristal. Luego la difracción es cuando pasamos la luz a través de unos poros o de unos agujeros pequeños, que en este caso en la fotografía son los surcos, microsurcos que tiene el CD, esa luz queda atrapada en ciertas longitudes de onda. ¿Se acuerdan que el espectro de luz visible iba de una longitud de onda 380 nanómetros a los 780 nanómetros? Entonces, algunos de esos longitudes de onda se quedan atrapadas y solamente se reflejan otras, y por eso vemos un arco iris de colores
en este CD cuando le incide la luz. Tenemos que considerar también la transmisión. La transmisión puede tener varias consecuencias. Aquí tenemos un ejemplo de transmisión difusa cuando pasa el haz de luz a través de un medio y se rompe este haz de luz y nos manda la luz en todas direcciones. Tenemos que considerar también las pérdidas por transmisión. Ningún material en lo absoluto es completamente transparente para la luz. Cuando la luz pasa por cualquier material, así sea el aire, por las partículas que hay en él suspendidas, va perdiendo, eh, va perdiendo parte de su espectro de energía radiante. Por eso, cuando en la tarde el sol está inclinado y pasa por más capas de aire con polvo, nosotros vamos perdiendo la parte azul de la luz y el ocaso es naranja. Lo mismo pasa en la mañana, nada más que los colores son diferentes porque en la mañana la, luz, la temperatura del aire en donde estamos todavía no está tan caliente y en la tarde ya pasó el sol por ahí y está más caliente, entonces las partículas absorben de diferente manera la luz. Tenemos que considerar también los ángulos con los cuales dentro de los materiales la luz rebota. Hay ángulos en los que la luz se refracta, hay ángulos en los que la luz se refleja. Esto lo podemos ver al pararnos afuera de un edificio donde vemos que parte de la luz entró al edificio y parte de la luz reflejó, mostrándonos a nosotros mismos. Cuando este edificio está hecho con cristales en su fachada. Ahora, vamos a aplicar algunos de los conceptos en un proyecto. Si aplicamos diferente intensidad de luz sobre las superficies, vamos a obtener lo que se llama contraste. El ojo humano puede percibir contrastes a partir de 3:1. Menos que eso no lo ve. A partir de 3:1 comenzamos a notar diferencias de luz entre el objeto y su fondo. Aquí tenemos un contraste muy dramático hasta la derecha, que tiene una relación de 50:1. Hay 50 veces más luz sobre el objeto que sobre el fondo. Si nosotros manejamos ese contraste, podemos obtener efectos deseables en nuestro resultado de iluminación. Este efecto deseable puede ser tener más contraste o el efecto deseable puede ser tener menos contraste. También tenemos que considerar el modelaje. No es lo mismo mandarle la luz al objeto desde un ángulo que desde otro. En las dos primeras fotografías tenemos la misma cantidad de luz, pero no la misma dirección. Entonces, eso depende de qué hace el diseñador de luz para resolver el problema. El foco que se utilizó fue exactamente el mismo, pero en uno tenemos un efecto dramático, si eso queríamos está bien, y en el otro tenemos un efecto donde se comprende mejor el objeto, si eso queríamos está bien. Por eso es importante saber qué queremos antes de empezar un proyecto de iluminación. En el tercer ejemplo, mejoramos el modelaje poniéndole otra fuente de luz e incluso se podría ver mejor, más completo el objeto si le ponemos la mitad de luz en dos fuentes de luz que si le ponemos mucha luz en una sola, como sería el caso 1. Eso es lo que hacemos los diseñadores de iluminación. Preguntarnos cómo le hago para que mi proyecto quede mejor, para que mi usuario quede mejor o para que mi espacio quede mejor. Decíamos del contraste, que a veces lo que queremos es más contraste y a veces queremos menos contraste. ¿Se acuerdan de la norma que nos dice cuántos lux necesitamos en un área? Bueno, pues esa norma también nos pide tener ciertos niveles de regularidad, esto es, niveles de uniformidad. En áreas de trabajo y en muchas otras áreas, lo que necesitamos es tener una alta uniformidad. Hay lugares como bares, como museos, como ciertos lugares, tiendas, donde queremos tener un alto contraste. Eso es básicamente lo que hacemos. Nosotros, con estas herramientas que tenemos de unidades y características de la luz, la intensidad luminosa, el flujo luminoso, la temperatura de color, el índice de rendimiento de color, la dirección de la luz, la reflexión,
la refracción, la difracción, la transmisión. Lo que hacemos los diseñadores de iluminación es utilizarlas para poder dar una solución a nuestros proyectos. Regresamos. Veamos si tenemos preguntas. Ok, si tenemos alguna pregunta. Estoy tratando de... preguntas. Ok, estamos esperando si hay algún... las preguntas. Bueno, si nos llega alguna pregunta mientras, les comento que en el panel de preguntas y respuestas se va a publicar un link para que llenen el formulario de asistencia y con estos datos enviar la constancia digital a su correo. Por favor, estoy abriendo el panel de preguntas. Hay equipos especializados para medir uno de los conceptos. Ok, respondiendo a esta pregunta, sí, hay equipos especializados para cada cosa. El más común que utilizamos es el que mostramos en pantalla, que es el luxómetro, pero hay equipos que nos miden la temperatura de color, hay equipos que nos miden el índice de rendimiento de color. Básicamente es un radiómetro que nos mide toda la respuesta de una fuente luminosa a cada uno de los rangos de luz o de los colores, y con eso se calcula rendimiento de color. Hay equipos que miden la luminancia. Bueno, la luminancia básicamente se calcula. Y para cada uno de los términos que utilizamos, hay equipos para medirlo directa o indirectamente. Siguiente pregunta, con respecto a una lámpara, ¿es bueno solicitar cuántas luxes emite o lúmenes? Recordemos que las lámparas emiten lúmenes. Los luxes
dependerán de qué tan lejos me coloco yo de esa lámpara para medir cuántos luxes me llegan. Una lámpara me emite lúmenes. Los luxes van a depender de la aplicación. Sí, sí es bueno solicitar cuántos lúmenes emite. Por ejemplo, para poder evaluar un proyecto, yo puedo poner, dando un ejemplo al vacío, puedo poner 5 lámparas de 100 lúmenes o 10 lámparas de 50 lúmenes para poder llegar a la misma cantidad de luxes. Eso sería una aplicación de ¿para qué me sirve saber esos lúmenes que emite la lámpara? Está muy interesante, gracias. Espero puedan dar una plática más avanzada. Esa es la idea, Juan León. Los invitamos a que se estén al pendiente con sus asesores, con sus ejecutivos de cuenta. Vamos a estar anunciando los nuevos webinars y vamos a tocar muchos otros temas como cálculo de iluminación, proyectos con simulaciones en Dialux, iluminación de retail, iluminación de oficinas, la normatividad, etcétera. Marco, por favor recuérdame cuál es la unidad con la que se mide la iluminación en los centros de trabajo de acuerdo a la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana que es la NOM 025 STPS actual, la vigente, nos pide un nivel mínimo de iluminancia en lux. Son lux lo que nos está pidiendo esta norma. Y nos dice, mucho ojo, cuántos lux mínimo debo tener. Es bien común en este medio que la gente llegue con sus cálculos hechos en computadora y nos diga, la NOM te pide 300 lux y aquí está, mira, ve el promedio. El promedio dice 300. ¿Dónde está el error? En que la NOM no me pide el promedio. La NOM me pide el mínimo en los espacios de trabajo. Esto tiene un truquito porque no me lo pide en todos lados, me lo pide exactamente en unos patrones que la misma norma dice cómo medirlos y los vamos a ver en su momento. Los invitamos después a un webinar de aplicación de esta norma. ¿Qué tan sensibles son los luminarios en las variaciones de voltaje y por qué podría quedarse apagada? Haga un reseteo en la pastilla del circuito. Bueno, ¿qué tan sensibles son los luminarios a las variaciones de voltaje? Eso depende del luminario. Eso depende básicamente del luminario, depende de la tecnología que tenga dentro y depende de su diseño. Cuando los luminarios eran de lámparas incandescentes y todos éramos chicos y le picábamos al apagador, alguno de nuestros mayores nos decía, vas a fundir el foco. Todos lo oímos alguna vez. ¿Por qué? Porque el foco era sensible a los golpes del voltaje cuando se enciende. Efectivamente, un encendido y apagado baja la vida útil de un foco incandescente o una lámpara incandescente. Ahora que estamos llenos de electrónica, ¿qué tan sensibles son los luminarios a las variaciones de voltaje? Se responde sabiendo de qué luminario estamos hablando y cuál es su diseño y qué elementos de diseño para protegerse de esas variaciones de voltaje internamente en el diseño electrónico tiene. Hay luminarios más sensibles y hay luminarios menos sensibles. Una manera fácil de saberlo es el precio. Los luminarios que voy y compro en una tienda de la esquina que cuestan 50 pesos, pues me van a dar una sensibilidad de 50 pesos. Un luminario que ya trae una serie de componentes internos y un diseño interno de cómo llega la energía y hago unos bypass para poder recibir variaciones de voltaje, aunque sean por un tiempo muy pequeño, pues tiene más diseño, más componentes y obviamente el precio sube. No quiere decir que los caros sean menos sensibles, pero lo que es seguro es que si es barato es muy sensible. ¿Hay un equipo que mida la mayoría de los conceptos? Me refiero a temperatura, color, CRI, potencia de un luminario. No. Normalmente los equipos, por ejemplo, la potencia, los medimos con equipos de medición eléctrica. La potencia lo medimos con por ejemplo, Fluke, que es una marca de equipos, tiene el 41B, que me mide potencia activa, potencia reactiva, me calcula factor de potencia, me mide amperaje, me mide voltaje, me mide distorsión armónica, y esos son parámetros eléctricos. Y luego tengo otros equipos que me miden la cuestión de la luz. Para tener una medición completa requerimos de varios equipos, dependiendo qué querramos medir. Podemos tener 1, 2, 3, 4, 5 equipos, pero normalmente no los tenemos. Normalmente no los tenemos como usuario normal. Vamos a ponerlo así. Si yo me dedico a iluminar, me dedico a hacer proyectos, tengo mi luxómetro.
¿Necesitaría un radiómetro? No necesariamente. Cuando tengo esa necesidad, me voy a un laboratorio que lo tiene y mando mi equipo a que me lo mida. Hay equipos muy especializados que a lo mejor tiene un fabricante o dos o tres, pero hay otros que solamente se tienen en laboratorios que le dan servicio a todos esos fabricantes. Si ustedes necesitan alguna medición específica de algún parámetro, los podemos ayudar a llegar a la persona que lo tiene. Pero básicamente en el CENAM, Centro Nacional de Metrología, ahí tienen que estar, yo estoy en Querétaro, está aquí cerca en el municipio del Marqués, ahí tienen todos estos equipos y dan los servicios. Mucho ojo que hay cola. Yo me compro mi luxómetro ahorita en Steren y la medición, perdón por decirlo, pero la medición que me da ese luxómetro, aunque trae una carta que dice que está calibrado, no sirve para nada, no es confiable. Nadie la ha verificado más que Steren. Tengo que mandarlo a un laboratorio para que me digan si, si necesito, perdón, si, qué calibración tiene, qué rango de error tiene. Lo mando al CENAM y hay veces que tardan semanas y hay veces que tardan meses. Hubo un tiempo que estaban llenos de trabajo y te decían, sí, ok, te lo programo para dentro de 3 meses. Ah, caramba, y si quieres, porque hay mucha gente que está haciendo cola. Sobre todo cuando cambian las normas. Que dice, oye, ahora lo necesitas. Esto fue en el 2012, tardaban horrores. Hoy no tengo idea, hoy por hoy teníamos que preguntarlo. Pero bueno, esto es respondiendo si hay un equipo de la mayoría de los conceptos. Nos preguntan, en la museografía en México, ¿existe alguna norma que regule algún parámetro lumínico? ¿Cuáles son las normas aplicables en espacios especiales como hospitales, museos, etcétera? Vamos a separar lo que es una norma de validez oficial, de cumplimiento obligatorio, con una norma que puede ser interna de alguien que no tiene autoridad para imponerla ante los demás. ¿Qué pasa? Hace tiempo trabajé con una iglesia que tiene más de 2,000 edificios en el país, y llego yo muy contento con mi proyecto, les digo, miren, aquí está mi proyecto, tiene tantos lux, y de acuerdo a la norma NOM 025, la voy a utilizar como referencia, que me dice que en pasillos, me dicen, sí señor, pero nuestra iglesia que tiene su base en Estados Unidos, en Utah, no les voy a decir cuál es, nos tiene como reglamento o norma para nosotros que tiene que tener 2,000 lux. ¿Qué hice? Pues ponerle los 2,000 lux. ¿Qué pasa con el NOM 025? Acuérdense que dice mínimo. Y ahí para arriba yo puedo poner lo que sea. Ahora, si hay recomendaciones museográficas, por ejemplo, desconozco si existen específicamente, pero si el INA me dice que yo recomienda que sobre cierto tipo de obras ponga cierto tipo de iluminación o en algún curso dio tal cosa, pues esa es la opinión del INA, que si yo voy a estar bajo los parámetros del INA, pues me van a evaluar si está bien o no. Pero si yo no lo voy a hacer bajo los parámetros del INA y resulta que es un museo privado, como hay muchos, pues su jurisdicción queda fuera y no tiene autoridad para obligarme. Yo puedo utilizar eso como una referencia y decirles, señores, esto es lo que yo propongo porque el INA así lo dice para sus museos, que son propiedad federal o que están bajo cuidado del INA, pero no es una autoridad. La autoridad específicamente en niveles de iluminación es la NOM 025 y solamente aplica para lugares de trabajo. En un museo, pues aplicará para las oficinas o para la taquilla donde está la taquillera cobrando o para una serie de lugares. Los museos no solamente son exhibición, los museos tienen áreas de restauración, tienen áreas de curado, donde están los curadores, pues, tienen áreas de resguardo, tienen muchas otras áreas de investigación que pueden aplicarle las normas, pero en la sala donde está la gente no necesariamente aplica la NOM 025. En hospitales, sí, el IMSS puede tener sus normas, el ISSSTE puede tener sus normas, los hospitales de Pemex pueden tener sus normas, pero aplican para ellos y no pueden ser menores los niveles que ellos digan
a los niveles que dice la NOM 025. Existen normas mexicanas con mayor especificación y detalle que la NOM 25. Aquí, Javier, hago un comentario. NMX es las siglas que utilizamos o que define la Dirección General de Normas para aplicar a normas mexicanas. Una norma mexicana es de cumplimiento voluntario. NOM o NOM es la nomenclatura que utiliza la Dirección General de Normas para referirse a normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas son la fuerza. Esa la tengo que cumplir sí o sí. Estoy obligado a ella. Las normas mexicanas puedo cumplirlas o puedo no cumplirlas. Las normas oficiales tengo que cumplirlas. Muchas NOM hacen referencia a unas NMX. Entonces la convierten esa NMX en obligatoria. Pero las normas oficiales son públicas, están en internet, en la base de datos de la Normateca de la Dirección General de Normas, y normalmente me dan los valores que debo de cumplir. Si esa norma oficial me refiere a una NMX, me dice los procedimientos que tengo que hacer para cumplir con esos valores, y eso ya no es público. Hay entidades que lo publican y lo dejan abierto a cualquiera, y hay entidades que la venden. Ah, ¿quieres saber qué dice la NMX? Pasa la caja y te doy tu NMX. Por ejemplo, ANSE emite una norma de diseño de luminarias, que es una NMX, y si tú quieres saber el contenido, o encuentras quien te la preste, o vas y pagas. Hay otras normas que se refieren a la iluminación, tratando de responder tu pregunta, espero lograrlo. Hay otras normas que se refieren a la iluminación, que hablan de otros temas, no solo del nivel de iluminación, sino de densidad de potencia eléctrica de alumbrado, por ejemplo, que es una norma de eficiencia energética. Esta es la NOM 007 ENER. O que nos dicen valores mínimos que deben tener las fuentes luminosas, o que nos dicen cómo debo de iluminar áreas de vialidades o áreas de estacionamientos o zonas de edificios que tratan de vialidades o estacionamientos. Entonces, sí hay toda una serie de normatividad alrededor, desde la norma de aplicación de instalaciones eléctricas, que es la NOM 001-CD, que es una norma muy compleja, que antes los niveles de iluminación, hace 20 años, estaban allá adentro, ya lo sacaron de ahí y crearon su propia norma, la NOM 025 STPS, que ha ido evolucionando. La primera edición fue en el 94, luego tuvimos en el 99, etcétera. Y ahora tenemos un catálogo de normas que es la 025 para niveles de iluminación, la 007 para densidad de potencia eléctrica de alumbrado o eficiencia energética. Tenemos la 013, tenemos la 31 para las fuentes, tenemos la 28 para fuentes generales. Entonces, dentro de todo este gran catálogo de normas, tenemos que identificar cuáles nos aplican y cómo vamos a enfocar nuestro proyecto desde el principio. Normalmente estamos acostumbrados a que llega el proyecto, el resultado del proyecto o la propuesta y lo empezamos a rebotar por la norma. No cumple, no cumple, no cumple, no cumple, no cumple. El procedimiento debe ser al revés, que es como lo hacemos en Pleus. Primero me pregunto qué es, luego me pregunto a dónde quiero llegar, a dónde tengo que llegar, identifico todas mis restricciones o mis parámetros que están normados, identifico mis parámetros que no están normados y con esto comienzo mi proyecto. Basado en todo este gran catálogo de normas, de lo cual también vamos a tener más adelante webinars de normatividad y cómo se efectúa un proyecto con estas normas, aplicándolas y resolviéndolas. No sé si hay otra pregunta. ¿Cuál es el componente que determina el CRI en un chip? Es decir, ¿qué diferencia tiene un chip con CRI 80 a uno con CRI 90? Muy buena pregunta. Básicamente, en la tecnología de los LEDs emiten una radiación normalmente monocromática, normalmente, o de un rango muy estrecho. Y al final, en el chip,
trae una capa amarillenta, que lo podemos ver cuando el chip está apagado, que es de color amarillento, que es un recubrimiento con fósforo. Ese recubrimiento con fósforo es el que nos va a recibir la luz con cierto color, que a lo mejor no vemos, a lo mejor es ultravioleta, lo va a absorber y el fósforo va a emitir la luz con todos los colores que sí vemos. Entonces va a emitir la luz con cierto azul, con cierto rojo, con cierto verde, con cierto amarillo, con cierto naranja, con cierto violeta, y eso es la suma de estos y la comparación contra la curva de la luz del sol es lo que nos va a decir cuál es el CRI. Entonces, básicamente, el componente más importante para el CRI en un chip es el recubrimiento de fósforo. ¿Qué diferencia tiene un chip con CRI 80 a uno con CRI 90? La misma diferencia que tenemos en otras fuentes, en fluorescente, en incandescente, en aditivos, de descarga, etc. El CRI 80 me reproduce en un 80% la luz natural del sol, o un patrón que tiene la entidad de medición. Y el CRI 90 me reproduce en un 90% la luz del sol. Es un valor que me ayuda a tomar una decisión, pero tampoco me está diciendo si está sobre los azules, si ese 90% está en los rojos, si el 90% está en el verde, o si todos tienen 90% parejo, o a lo mejor tengo el 100% en uno, el 100% en otro, y en otro tengo el 3, y en otro tengo, etcétera. En alguno puedo tener una pérdida mayor del 10%. Si mi actividad es crítica para el rendimiento de color, hay lámparas especiales para ver los colores reales. Esto es, en imprentas, en la industria automotriz, donde le fabrico el tablero a Volkswagen y tiene que ser del color rojo, del mismo color rojo que tienen las puertas, pero el fabricante de puertas es diferente que yo, que hago solamente el tablero, o solamente la ventanita del tablero, tienen unas cajas de luz con focos especiales donde yo tomo la pieza y la meto en esa caja de luz. A ellos no les importa el CRI que tengan los focos allá arriba en la nave a 11 metros de altura. La medición del CRI la van a hacer adentro de esa caja. Y ponen la pieza que les mandó Volkswagen como referencia y la pieza que ellos están moldeando en ese momento con el color rojo. Si coinciden en ese lugar y en ese momento, aprueba. Si no, va para afuera. Porque si lo midieran afuera, con su foco que tiene el 90 de CRI, pero da más azul, va a ser diferente que el foco que tiene el 90 de CRI del cuate que hace las puertas, pero da más rojo. Entonces, el CRI es una medición básica para proyectos generales, pero no me va a ayudar en proyectos donde sea absolutamente crítico. Absolutamente estamos hablando laboratorios, industria gráfica, cosas como esta que platicamos de la industria automotriz. En realidad son muy pocos los proyectos donde se requiere eso. En 25 años que tengo haciendo proyectos de iluminación, si acaso me habré encontrado con 2 o 3 ocasiones de proyectos que lo requieren, que lo han requerido. Ok, pues creo que es todo. Les agradecemos mucho su asistencia y esperamos verlos próximamente en los siguientes webinars. Estén atentos con su ejecutivo de cuenta. Gracias.